Buenas, profesor. En este video que hicimos mi compañero David y yo, explicamos cómo funciona el código que usted nos dio como proyecto. Espero que este video sea de su agrado y que sea claro y conciso el video. Seguimos con la explicación. Este código implementa un menú interactivo en Java que organiza diferentes temas de programación y estructuras de datos en categorías, permitiendo al usuario explorar contenidos específicos mediante opciones jerarquizadas. El programa comienza reproduciendo música de fondo, archivos AWAF, para mejorar la experiencia. Usa ventanas emergentes, Option Pane, para mostrar el menú principal con opciones numeradas, representadas mediante imágenes de iconos que hacen el diseño más visual. El menú principal contiene 6 categorías: fundamentos de programación, programación orientada a objetos, o datos básicos, colecciones, datos avanzados, y la opción de salir. Cada categoría se ramifica en submenús específicos. Por ejemplo, fundamentos de programación ofrece opciones como funciones y gestión de errores. Las opciones de los submenús se procesan con sentencias switch case, que llaman métodos específicos de clases externas, como funciones o listas listas, según la selección. El código maneja validaciones básicas para entradas incorrectas y usa bucles do while para permitir al usuario regresar o explorar diferentes opciones hasta que decida salir del menú. Este diseño modular permite la interacción clara con diferentes conceptos programáticos y la reutilización de métodos mediante una estructura lógica y jerárquica. Además, se han implementado imágenes decorativas para mejorar la interfaz visual. El código pertenece al paquete funciones y define una clase llamada del mismo modo, que contiene el método funciones. Este método ofrece una interfaz interactiva basada en cuadros de diálogo, Option Pane, para enseñar conceptos teóricos sobre funciones en programación y proporcionar ejemplos prácticos de su uso. Al ejecutarse, muestra un menú que combina información detallada sobre las funciones, sus características, ventajas y tipos. Además, permite seleccionar entre 3 ejemplos prácticos: suma, multiplicación y potencia, o bien salir del programa. Cuando el usuario selecciona una opción, el programa solicita los valores necesarios mediante cuadros de entrada, realiza la operación correspondiente y muestra el resultado. Cada opción está protegida con un bloque try catch para manejar errores en caso de entradas no numéricas. El menú es interactivo y se repite hasta que el usuario elige salir introduciendo la opción D. Aunque funcional, el programa no incluye un método main, por lo que necesita ser invocado desde otro punto para ejecutarse. El código pertenece al paquete errores y contiene la clase homónima que implementa el método errores. Este método presenta un menú interactivo con información teórica sobre la gestión de excepciones en Java y ejemplos prácticos para manejarlas. Mediante cuadros de diálogo, Option Pane, se introduce al usuario en el concepto de excepciones verificadas, como IOException, y no verificadas, como ArrayIndexOutOfBoundsException, destacando su importancia y buenas prácticas para tratarlas. El menú incluye 3 opciones. En la primera, el programa solicita al usuario un número de línea para leer desde un archivo. Se utiliza un bloque try catch para manejar posibles errores como archivo inexistente, problemas de lectura o entrada de datos no numéricos. En la segunda opción, se simula un error de índice fuera de rango en un arreglo, demostrando cómo manejar excepciones no verificadas. La tercera opción muestra el uso del bloque finale, garantizando el cierre correcto de un archivo tras escribir en él, incluso si ocurre un error durante el proceso. Por último, la opción D permite salir del menú. El programa garantiza robustez mediante la captura específica de excepciones y el uso de bloques finale para liberar recursos. También verifica entradas no nulas y muestra mensajes claros en caso de errores o elecciones inválidas, asegurando una experiencia de usuario fluida. El código implementa un programa educativo sobre programación orientada a objetos, o, usando la biblioteca Java Accesswin para crear una interfaz gráfica interactiva. Este programa presenta un menú donde el usuario puede explorar conceptos teóricos de PO y ejemplos prácticos implementados en Java. Al iniciar, se muestra una ventana emergente, Option Pane, que combina una descripción detallada de PO con un menú de opciones. El usuario puede elegir entre 3 ejemplos prácticos o salir del programa. El programa utiliza un bucle do while para mantener la interacción hasta que el usuario decida regresar al menú principal. Ejemplo A.
Clase persona. Aquí se crea una instancia de la clase persona, que tiene atributos como nombre y edad. Se muestra un ejemplo donde se instancia un objeto persona con un nombre, Nagi, y una edad, 18. Luego, mediante los métodos getNombre y getEdad, se genera un mensaje con los datos del objeto, que se presenta en una ventana emergente. Ejemplo B. Clase empleado. Este ejemplo permite al usuario ingresar el nombre y salario de un empleado. El programa convierte el valor ingresado para el salario a un tipo doble y crea un objeto empleado. Los métodos getNombre y getSalario se utilizan para recuperar y mostrar los datos del empleado en un mensaje. Ejemplo C. Clase vehículo y sus subclases. Este ejemplo ilustra la herencia y el polimorfismo. El usuario ingresa el tipo de vehículo, auto o moto, y su marca. Según el tipo ingresado, se instancia un objeto de la clase auto o moto, que heredan de la clase abstracta vehículo. Cada subclase implementa el método tipo de vehículo para devolver una descripción del vehículo con su marca. El mensaje resultante se muestra al usuario. Opción D. Regreso al menú principal. Si el usuario elige esta opción o cierra el cuadro de diálogo, el programa termina el bucle y finaliza. El código está diseñado para ilustrar los principios de POO, como encapsulamiento, uso de getters para acceder a atributos privados, herencia, las clases auto y moto extienden vehículo, y polimorfismo. La implementación del método tipo de vehículo difiere según el tipo de vehículo. Además, promueve la reutilización y modularidad del código al emplear diferentes clases para resolver problemas específicos. Este código es un programa interactivo que ilustra el concepto de encapsulamiento en la programación orientada a objetos, POO. Permite al usuario explorar ejemplos prácticos de cómo aplicar el encapsulamiento en 3 diferentes escenarios: una persona, una cuenta bancaria y un producto. Clases encapsuladas. Cada clase, persona, cuenta bancaria y producto, implementa el concepto de encapsulamiento. Los atributos son declarados como private para restringir el acceso directo. Se utilizan métodos públicos get y set para permitir el acceso y modificación controlada de los atributos. Este programa en Java utiliza listas, específicamente ArrayList, para trabajar con colecciones de elementos, permitiendo a los usuarios interactuar con ellas a través de un menú gráfico. Lista de nombres. Lista de números enteros con ordenación. Lista de productos. El usuario puede ingresar hasta 6 elementos en cada lista, y al final se muestra el resultado procesado según el tipo de lista seleccionada. El programa define una clase llamada pilas, que ilustra el uso del concepto de pilas en Java, siguiendo el principio LIFO, last in, first out. Presenta un menú interactivo utilizando HotTempane, permitiendo al usuario seleccionar entre 3 ejemplos: una pila de tareas pendientes, una pila de páginas web visitadas y una pila de libros apilados. En cada ejemplo, el usuario puede ingresar hasta 6 elementos para observar cómo se gestionan en la pila. El programa define una clase llamada colas que muestra cómo trabajar con colas en Java, utilizando la interfaz que fue implementada a través de Linked List. Las colas son estructuras de datos que siguen el principio FIFO, first in, first out, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir. A través de un menú interactivo con HotTempane, el usuario puede seleccionar entre 3 ejemplos prácticos: una cola de clientes en una tienda, una cola de tareas pendientes y una cola de llamadas telefónicas. Cada ejemplo permite ingresar hasta 6 elementos para observar cómo se procesan en orden FIFO. El programa define una clase llamada lista enlazada, que demuestra cómo trabajar con una lista enlazada en Java, utilizando la clase Linked List. Las listas enlazadas son estructuras de datos en las que cada elemento está vinculado al siguiente, formando una secuencia dinámica. A través de un menú interactivo utilizando HotTempane, el usuario puede elegir entre 3 operaciones en la lista enlazada: añadir elementos, eliminar el primer elemento o mostrar todos los elementos de la lista. El programa define una clase llamada Array, que permite gestionar un ArrayList en Java a través de un menú interactivo utilizando HotTempane. El ArrayList es una estructura de datos dinámica que permite almacenar elementos de forma flexible y modificar su tamaño a medida que se añaden o eliminan elementos. Añadir elementos a un ArrayList.
eliminar un elemento por índice, mostrar todos los elementos del ArrayList. Este programa muestra un ejemplo de objetos sobre objetos en Java. El programa tiene dos clases principales, autor y libro, donde un objeto de la clase libro contiene un objeto de la clase autor como uno de sus atributos. En el menú, el usuario puede elegir entre varias operaciones sobre objetos. A. Crear un libro con su autor. B. Mostrar detalles de un libro. C. Cambiar el autor de un libro. Este programa muestra cómo usar la estructura de datos map en Java, que almacena pares clave-valor, donde cada clave es única y se utiliza para acceder a su valor correspondiente. Menú de opciones. El usuario tiene las siguientes opciones. A. Mapa con jugadores de Blue Lock y sus números de camiseta. B. Mapa con hechizos de Jujutsu Kaisen y sus descripciones. C. Mapa con personajes de Darling in the Franxx y sus roles. D. Devolver al menú principal. El map se llena con datos de jugadores como Nagise Ishiro, Rin Itoshi, y Shidou Ryusei. El resultado se muestra en un Hotkey pane que lista los jugadores y sus números. Función del map. En cada opción, el map almacena información que puede ser accedida fácilmente por su clave. Se utilizan ciclos for each para recorrer los elementos del map y construir un mensaje que se muestra al usuario mediante Hotkey pane. Este programa demuestra el uso de la estructura de datos HashMap en Java, que es similar a un map, pero específicamente implementado para ofrecer una búsqueda rápida de elementos usando claves únicas. La clase hashX contiene el método hashX, que es el principal para interactuar con el usuario a través de un menú que permite elegir entre varios ejemplos de uso de un hashmap. Menú de opciones. El menú tiene las siguientes opciones. A. Mapa con personajes de Horimiya y sus roles. B. Mapa con personajes de Classroom of the Elite y sus posiciones. C. Mapa con personajes de My Dress Up Darling y sus intereses. D. Devolver al menú principal. Este programa muestra cómo trabajar con árboles binarios en Java, específicamente con una estructura jerárquica que se utiliza para almacenar datos de manera eficiente, permitiendo operaciones como inserción, búsqueda y recorrido. El menú permite al usuario elegir entre ejemplos de operaciones con un árbol binario. A. Crea un árbol binario básico e inserta valores. Luego muestra un recorrido en preorden. B. Permite realizar una búsqueda en el árbol binario, solicitando un valor al usuario y verificando si ese valor existe. C. Explica el recorrido en preorden de un árbol binario. D. Salir del programa. Este programa implementa un árbol binario en Java y proporciona un menú interactivo para que el usuario pueda realizar varias operaciones básicas con el árbol, como insertar valores, buscar elementos y realizar un recorrido en preorden. Clase nodo. Definición. Representa cada nodo del árbol binario. Cada nodo tiene un valor, int valor. Dos referencias. Una al hijo izquierdo, nodo izquierdo, y otra al hijo derecho, nodo derecho. En preorden, se procesa primero el nodo actual, luego el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. El resultado del recorrido se imprime en la consola. Este programa implementa un árbol binario de búsqueda, BST, por sus siglas en inglés, en Java y proporciona un menú interactivo para que el usuario realice operaciones básicas como insertar valores, buscar un valor y realizar un recorrido en inorden. Clase nodo. Definición. Representa cada nodo en el árbol binario de búsqueda. Cada nodo contiene un valor, int valor. Dos referencias a otros nodos. Uno al hijo izquierdo, nodo izquierdo, y otro al hijo derecho, nodo derecho. Este tipo de recorrido es útil para obtener los valores del árbol en orden ascendente. Este programa en Java simula el manejo de grafos, permitiendo al usuario realizar diversas operaciones sobre ellos a través de un menú interactivo que se presenta utilizando Hotkey pane. Un grafo está compuesto por nodos, o vértices, conectados por aristas, y este programa permite crear grafos, así como realizar dos tipos de recorridos. En profundidad, DFS, y en anchura, BFS. En primer lugar, se presenta un menú con las opciones de crear un grafo, realizar un recorrido DFS, realizar un recorrido BFS o regresar al menú principal.
Este programa en Java implementa un MineApp utilizando la clase PriorityQueue, que es una estructura de datos especializada para mantener los elementos ordenados de acuerdo con su prioridad. En este caso, se utiliza para crear un MineApp, donde el elemento más pequeño siempre se encuentra en la raíz. El programa presenta un menú interactivo mediante Hotline Pane con varias opciones para trabajar con el MineApp. Insertar un elemento en el MineApp. Eliminar un elemento específico del MineApp. Ver el elemento mínimo actual del MineApp. Muestra el elemento mínimo en el EAP, que es el que está en la raíz. Si el MineApp está vacío o si se intenta eliminar un elemento que no existe, también se informa al usuario de manera apropiada.